reconocer la participación de las mujeres y hombres en el proceso de la independencia del Perú y en el logro de derechos que actualmente tenemos. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos logrado como país y cómo las acciones del pasado han ayudado a obtener estos logros. Para ello vamos a tomar casos distintos, empezando por este. Escuchen. Primer caso, en el año 2021. Justina y Antonio son hermanos gemelos. Actualmente ellos estudian en la escuela estatal de su barrio. Son buenos estudiantes. Antonio dice que cuando sea mayor quiere ser doctor para curar a las personas enfermas. Justina dice que ella quiere ser alcaldesa de su ciudad. Hechos que los amparan. Uno de estos derechos es el derecho a la educación. Otro derecho que tenemos es el derecho a la salud, a estar protegidos. Por ahora debemos quedarnos en casa para cuidar de nosotros y a nuestra familia. ¿Y qué otros derechos tienen Justina y Antonio? Sus papás le prometieron a ambos que los apoyarían para que cumplan sus metas. Eso significa que les dan las mismas oportunidades sin distinciones. Están respetando sus derechos a la igualdad. Así es, el derecho a la igualdad. Significa que nadie debe ser discriminado, tanto hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades sin distinción alguna. Justina dice que cuando sea mayor quiere ser alcaldesa de su ciudad. Sus padres saben que puede lograrlo y la alientan para que siga adelante. Cuando ella sea mayor de edad, podrá elegir a las autoridades de nuestro país y también podrá presentarse como candidata para ser autoridad. Ese es el derecho a ejercer la ciudadanía, donde, entre otras cosas, a partir de los 18 años, varones y mujeres podemos ser elegidos y elegir libremente a nuestras autoridades. Veo que hay autoridades de distintas edades. Eso también es bueno. Claro que sí, Yari. Hemos mencionado varios derechos, como la educación, la salud, la igualdad, el ejercicio de la ciudadanía. Pero, ¿creen que siempre haya sido así? Veamos los siguientes casos de los chicos y chicas que vivieron entre el año 1821 y 1822. Y después comentamos. Para esto necesitamos viajar en el tiempo. Decao, ¿nos ayudas? Ahora sí, estamos listos. Juanita es una niña de 11 años. Ella no estudia. Su mamá le enseña a bordar, cocinar y otras labores domésticas para que cuando sea mayor sea una buena esposa y madre. Una vez, Juanita le dijo a su mamá que quería aprender a leer y a escribir. Su mamá le respondió que eso era asunto de varones. Vamos con el otro caso. Paco es un chico muy inteligente, descendiente de una familia quechohablante. Él escuchó hablar a sus padres sobre cómo a partir de ese año las personas podrían votar para elegir a las autoridades. Paco le preguntó a su papá si él podría ser algún día una autoridad del país. Su papá le respondió que los quechuas como ellos no podían aspirar a ese tipo de cargos. Muchas gracias, Decao. Y chicos, ¿qué opinan de lo que hemos visto? ¿Qué diferencia con los casos que vimos antes de Justina y Antonio? Acá, Juanita y Paco tienen sueños y metas, pero no al parecer el apoyo de sus mamás o papás. Para ese entonces era muy común. No hay que juzgarlos, sino comprender la situación desde ese momento de la historia. En esa época, ¿las personas tenían los mismos derechos que tenemos en la actualidad? En el caso de Juanita, se ve que ella no tenía el derecho a la educación. Lo único que le enseñaban era hacer las labores domésticas. Eso quiere decir que antes no todos tenían el derecho a la educación. En el caso de Paco, él preguntó si podía ser autoridad, pero su padre le dijo que las personas quechua no podían aspirar a esos cargos. Significa que no tenían el derecho a ejercer su ciudadanía. En esa época, este tipo de situaciones eran muy comunes, pues se consideraba, y hasta era legal, que unas personas eran menos valiosas que otras, negándoseles el derecho a la igualdad. Ahora tenemos más derechos que nuestros antepasados. Así es. Actualmente tenemos derechos, los cuales están amparados por la Constitución Política del Perú. Eso significa que nadie puede desconocerlos y todos están obligados a respetarlos. Buenos días, Jazmín. ¿Cómo están Iyari, María y Edwin? Mi nombre es Carla Palacín. Hola, profesora. Decao me ha dicho que los puedo ayudar con algunas dudas que tienen. Sí, queremos saber gracias a quiénes se logró reconocer los derechos que tenemos hoy. Muy buena tu pregunta, Iyari. Y la respuesta no es tan sencilla, pero haremos lo mejor para que quede muy claro. Nos encontramos en la misión de saber qué personas ayudaron a la proclamación de la independencia del Perú y qué otras ayudaron con el reconocimiento de los derechos. Podemos decir que la proclamación de la independencia del Perú fue un primer paso para el reconocimiento de nuestros derechos como peruanos. Y no nos olvidemos de que muchas personas participaron para lograr la independencia, buscando el ideal de tener un país donde hubiera justicia e igualdad. Sí, en el programa anterior vimos que la independencia del Perú se logró gracias a los libertadores San Martín y Simón Bolívar. También se logró gracias a Túpac Amaru II y Mateo Pumacahua, quienes se rebelaron años antes contra el ejército del rey de España. Así es, pero no fueron los únicos. Hubo muchos más.
peruanas, peruanos y extranjeros que participaron en el proceso de independencia de nuestro país, quienes no son tan reconocidos, pero también se esforzaron para lograr la independencia. ¿Hubo más? ¿Quiénes son? El historiador Gustavo Montoya, por ejemplo, comenta sobre el apoyo de los montoneros, grupos de pobladores que apoyaron al ejército patriota. También estuvieron los miles de africanos y afrodescendientes, que en ese tiempo eran esclavos, y se enlistaron en el ejército bajo la promesa de lograr su libertad. Los pobladores de la Amazonía participaron en la independencia. Así es. Un ejemplo es Juan Santos Atahualpa, con su ejército de guerreros ayánicas. Se rebeló en 1742 contra la corona y desde la selva central intentó avanzar hacia las ciudades de los Andes. Prácticamente todo el Perú se unió para lograr la independencia. ¿Las mujeres también participaron? La historiadora Susana Aldana, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, resalta el papel de las mujeres, quienes lucharon por la independencia desde sus propios espacios de vida. Por ejemplo, María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida y enviaba cartas informando sobre los movimientos del ejército realista al ejército patriota. Finalmente, fue capturada y fusilada por los realistas en 1822. De verdad, era una guerra por la independencia. Así es, Edwin. Por eso, necesitaban a todos y todas para poder hacerles frente a los realistas. Y apoyaron desde todos lados. Sí, incluso varias mujeres de clase alta promovieron desde sus salones literarios las ideas de independencia. Otras mujeres, dueñas de bodegas o tiendas, permitían que los jefes separatistas se encontraran en dichos lugares. ¡Claro! Una bodega pasa desapercibida. Ya veo, somos un país independiente gracias al esfuerzo de muchas personas. Se arriesgaban muchísimo y en muchos casos dieron la vida para lograrlo. La independencia de nuestro país fue un acontecimiento importante para todos y todas. Fue el primer paso para conseguir los derechos de los que hablamos al inicio del programa. Educación, igualdad, ejercicio de la ciudadanía, entre otros. Aparte de la independencia, sucedieron otros hechos, donde también participaron diversas personas para lograr el reconocimiento de los derechos que actualmente tenemos. ¿Otros hechos? Conseguir los derechos que ahora tenemos no fue nada fácil. Por largo tiempo, en el Perú, muchos peruanos estuvieron privados de sus derechos. Por ejemplo, el derecho a elegir y a ser elegidos como autoridades. Mujeres, campesinos, obreros y, en general, personas a las cuales también se le negaba el derecho a la educación. ¿Por qué se les negaban esos derechos? En esta época eran considerados inferiores, cultural y legalmente. ¿Y qué tuvo que ocurrir para que tengan el derecho de elegir y ser elegidos? Existieron personas que creían que todos debíamos ser tratados con igualdad, teniendo los mismos derechos, sin distinciones de ningún tipo. Una de estas personas fue María Jesús Alvarado, quien con solo tercer grado de primaria logró que se reconociera el derecho al voto de las mujeres, quienes votaron en el Perú a partir del año 1955. Además, buscó que se valorara y respetara a la población originaria andina. ¡Wow! ¡Qué grande todo lo que logró! Hay que considerar que en esos años las mujeres, al igual que las poblaciones originarias y otros grupos sociales, eran discriminados. Se les consideraba inferiores y no se les reconocían varios derechos como el derecho a la igualdad, el derecho a ejercer la ciudadanía y el derecho a la educación. Había mucha desigualdad. En ese tiempo era normal que se considerara a las mujeres y a las poblaciones originarias como inferiores. Por ese motivo, no se les quería reconocer sus derechos. Esta situación era vista como algo normal. Nadie hacía ni decía nada para cambiar las cosas. María Jesús Alvarado fue la primera mujer que decidió hablar y exigir el reconocimiento de derechos para las mujeres, como igualdad, ciudadanía, etc. También pedía que se respetaran los derechos de las poblaciones originarias del Perú. Gracias a ella, actualmente las mujeres tenemos derecho a elegir autoridades y ser elegidas. En 1911, tiempo en que nadie se atrevía a exigir derechos, ella dio una conferencia donde habló de la importancia de otorgar igualdad de derechos a la mujer peruana, darle acceso a una mejor educación y empleos bien remunerados y de la defensa de las poblaciones originarias. En esa época, las mujeres no recibían buena educación. No solo las mujeres, tampoco las poblaciones originarias de nuestro país. Gracias a ella y a otras mujeres que también pidieron que se reconozcan sus derechos y los derechos de los demás,
En 1955 se reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones de autoridades, como candidatas o electoras. En 1956, por primera vez en nuestro país, fueron elegidas 8 mujeres para ser parte del Parlamento peruano. Recién en 1956. Eso quiere decir 135 años después de la independencia del Perú. ¿Qué ocurrió con el derecho al voto de las poblaciones originarias? ¿Por qué antes no podían votar? Desde la independencia del Perú, se daban leyes donde se otorgaba el derecho al voto solo a las personas que supieran leer y escribir o tuvieran propiedades. La mayor parte de la población originaria en esa época no sabía leer ni escribir y tampoco cumplía con los otros requisitos como tener propiedades. Por ese motivo no podían votar. Y todo eso pese a ser un país independiente. Recién, en la Constitución de 1979, se pide como único requisito para ejercer la ciudadanía ser mayor de 18 años. Mucho tiempo después. Recién desde ese año se dio la posibilidad de votar y de presentarse como candidatos a todas y todos sin hacer diferencias de ningún tipo. Ahora veo que hasta no hace mucho había mucha desigualdad. Es importante darnos cuenta que no siempre tuvimos los derechos que ahora tenemos. Esto nos ayuda a valorar lo que han hecho muchas personas en el pasado para que el Perú sea un país donde se reconozca a todas las personas como valiosas, sin hacer distinciones. Pese a que ahora tenemos leyes que reconocen y nos permiten defender nuestros derechos, aún hay mucho por mejorar. Así es. Por ejemplo, aún existe la discriminación, existiendo leyes donde se supone que somos todos iguales. Todavía hay mucho por hacer. Un punto de partida es conocer y valorar a todas las personas que lucharon para lograr el reconocimiento de los derechos que hoy tenemos. Gracias al ejemplo de estas personas, nosotros también podemos realizar acciones para que nuestro país y nuestro futuro sea cada vez mejor. Eso es para tenerlo muy en cuenta. Muy bien, espero que les haya ayudado con su reto. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Cuídense y si tienen alguna otra duda, le avisan a Decau y él me llamará. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! Hoy hemos visto cómo en el pasado muchas personas han realizado acciones para que nuestro país pueda ser un mejor lugar, donde todos y todas tengan los mismos derechos y estos se respeten siempre. Fue un esfuerzo muy grande. Muchos dieron la vida por los derechos que hoy tenemos. Por ejemplo, las personas que participaron para lograr que nuestro país sea independiente, entre los que se encuentran la población originaria, los afroperuanos y las mujeres. Así es, y actualmente nosotros también podemos hacer algo para solucionar los problemas que aún tenemos y lograr un país donde el respeto a los derechos se ponga en práctica. También para revalorar a las personas que hicieron algo para cambiar situaciones de desigualdad. Por ejemplo, María Jesús Alvarado. Debemos aprender del ejemplo de estas personas. Nosotros también podemos realizar acciones para que nuestro país y futuro sea cada vez mejor. No es necesario realizar grandes acciones, basta con pequeñas acciones, como respetar a nuestros familiares, amigos, amigas, colaborar con la organización y aseo de la casa, realizar las tareas escolares. Y valorar nuestra historia. Muy bien, ayúdenme con las reflexiones. Actualmente tenemos derecho a... Derecho a la educación. Así es, todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación. También el derecho a la igualdad. Así es, nadie debe ser discriminado. Hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades sin distinción de ningún tipo. También el derecho a ejercer la ciudadanía. A partir de los 18 años, cuando somos mayores de edad, todas y todos podemos ser elegidos o elegir a nuestras autoridades. No olvidar que la independencia se logró gracias a muchas otras personas, como los montoneros o grupos de pobladores que apoyaron al ejército patriota. También a miles de africanos y afrodescendientes, que en ese tiempo eran esclavos y pelearon bajo la promesa de su libertad. Un gran personaje fue Juan Santos Atahualpa, que junto con su ejército de guerreros Ashaninkas se rebeló contra la corona desde la selva central. Y por supuesto, mujeres como María Parado de Bellido y María Jesús Alvarado, quienes lucharon por la libertad y los derechos que hoy tenemos. Ahora sabemos quiénes estuvieron detrás de los derechos que hoy tenemos. Es importante darnos cuenta que no siempre tuvimos los derechos que ahora tenemos. Eso nos ayuda a valorar lo que han hecho muchas personas en el pasado para que el Perú sea un país donde se reconozca a todas las personas como valiosas, sin hacer distinciones. Aún no se ha logrado del todo, pero hay esfuerzos que se están realizando para lograrlo. ¡Excelente! Creo que pasamos el reto. Así es. Muy bien hecho, chicos. Han aprendido muchísimo el día de hoy. Los felicito. Gracias a Decau y a la profesora que nos ilustró el pasado. Lastimosamente, Decau nos acaba de avisar que ya no hay tiempo, pero mañana volvemos con más retos y cosas interesantes por aprender.
Muchas gracias, María y Yari y Edwin. Nos vemos mañana.